Listo, buenas tardes, ¿cómo están? Pues vamos a empezar nuestra quinta clase ya, de nuestra clase de Panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a hablar del siguiente libro, evidentemente del Pentateuco, vamos a hablar del libro de Números, ¿sí? Así es que vamos a compartir pantalla. Y ahí estamos. Números. O los enumeramientos de Israel. El libro de Números es el cuarto libro del Pentateuco, de la Torá, y en lenguaje occidental, o sea, en español, en inglés y en casi todos los idiomas, se llama Números porque deriva del hecho de que se realizaron dos censos. Este libro documenta dos censos en el pueblo de Israel, o sea, dos conteos de población en el pueblo de Israel, y por eso le ponen número, porque enumeran a la gente. Pero, como ya vemos, en el original hebreo, como ya hemos hablado, estos 5 libros se llaman como la primera frase. Entonces, en hebreo, este libro se llama En el desierto, porque así empieza este libro. Jehová Dios en el desierto les dijo tal cosa, la primera frase. Este libro es una continuación del libro de Levítico, venimos desde allá, y transcurre alrededor de más o menos un mes después de que se concluyen los trabajos del tabernáculo, que es donde termina Éxodo, y en ese mes, más o menos, fíjense, porque acuerdan que les dije que era muy poquito, perdón, muy poquito tiempo, en ese mes y cachito que transcurre entre que termina la construcción del tabernáculo y que se dan los eventos de Números, que es el primer censo, donde empieza este libro, en ese pedacito se da el Levítico, ¿sí? Toda la cuestión de la ley y todo eso se da en ese espacio de mes y medio más o menos, se da el Levítico. Y entonces Números comienza, les digo, a partir del primer censo y 40 años después. Entonces, el escritor es Moisés, como ya sabemos, él es el escritor de los 5 primeros libros. La fecha de escritura seguimos más o menos en la misma época, entre el 1450 y el 1400 antes de Cristo. Periodo de tiempo cubierto, 39 años, porque el año de lo que cumpliría los 40 está en Éxodo. Palabras clave: servicio, guerra, trabajo y morada. Y el versículo clave sería, perdón, ahora estoy muy distraída, discúlpenme. El versículo clave sería en el 1, 2 y 3, que es: tomad el censo de toda la congregación, con la cuenta de los hombres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Ese fue el propósito del primer censo, saber cuántos hombres en edad militar había, porque ya se iban a tener que enfrentar a ejércitos. El gran mensaje de este libro, pues, es que los redimidos son salvados para servir y que hay que tener mucho cuidado con la incredulidad. El resumen de este libro, así en pocas palabras, ¿de qué se trata el libro de Números? Números es la historia de casi 40 años en que los israelitas vagan en el desierto entre el primer y el segundo censo del pueblo. El primer censo es el de la vieja generación, la generación que salió de Egipto, todos los adultos que salieron de Egipto. Tiene lugar en el monte Sinaí en el segundo año del Éxodo. Ya se les dieron las tablas, ya se les dio la ley, ya pasó todo esto. El segundo censo es la nueva generación, los que nacieron en el desierto, y ese censo se realiza en los campos de Moab frente a Jericó. 38 años después, y en el momento exacto en el que el pueblo va a entrar a Canaán. Ahora, aunque a la vieja generación no se le permitió entrar a la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb, ahorita vamos a ver estos eventos, debido a su incredulidad, por eso no entraron a la tierra prometida, Dios proveyó sustento para su pueblo mientras vagaban en el desierto. A diferencia de las leyes que contiene el Levítico, las leyes que aparecen aquí se dirigen a una comunidad en movimiento. Parecería que se repiten, pero no. Sí hay algunas diferencias, sobre todo de estructura, por esa cuestión. Las leyes que se dieron en Levítico son leyes pensadas, son las leyes que Dios les dio para una vida permanente, para cuando entraran en la tierra prometida.
pero como no iban a entrar, esta generación no iba a entrar, entonces hagan de cuenta que las leyes que se reenumeran en números son algo así como la versión 2.0, o sea, una versión un tanto modificada para la vida en el desierto, para una vida nómada, una vida en la que se iban a estar moviendo continuamente. ¿Sí? Este libro, luego que lo que más podemos destacar del libro de números es la soberanía de Dios, la santidad de Dios y su demanda de obediencia. ¿Sí? Es muy claro y son muy claras las consecuencias que tiene el pueblo por desobedecer a Dios. Son muy, muy claras y se van dando a lo largo de todos los 40 años, no solamente el hecho de que no entraran a la tierra prometida, pero también vemos la gran misericordia de Dios y su fidelidad al pacto que él hizo con Israel. ¿Sí? A pesar de que fueron un pueblo que sobre todo en este periodo de tiempo demostraron ser un pueblo muy duro, muy difícil, muy quejumbroso, aún así Dios siguió con ellos y no dio por terminado, digamos, su pacto con ellos, ¿no? Y el libro termina con las instrucciones acerca de la ocupación y el reparto de Canaán. ¿Sí? Ya están ahí en la orillita, ya van a entrar. Ese es con lo que termina. Ahora, ¿cómo dividimos? Ya saben, las divisiones principales. Aquí no es tanto cuestión de temas como en los otros libros que vimos, de grandes bloques. Aquí son más bien sucesos. Este libro lo dividimos más bien en sucesos porque pasan muchas cosas. A pesar de que es un libro que pudiera parecer un tanto tedioso por los censos, porque está fulanito de la tribu de Rubén, ¿no? Y luego de la tribu, y entonces sí es así como de, ay, o sea, aventarte todos los nombres, pero entre un censo y otro pasan muchas cosas, porque son 40 años de historia en este libro, ¿no? Entonces, por eso pasan tantas cosas, y bueno, empezamos, así inicia el libro con el primer censo, es el primer capítulo, es el primer censo, las familias que conforman el pueblo. Después tenemos la organización y la legislación, o sea, la organización y la legislación del pueblo en esos momentos. Y entonces, por ejemplo, esos son los capítulos del 2 al 10, y aquí encontramos, por ejemplo, el campamento puesto en orden, o sea, ya lo que les digo, tú te vas a poner aquí, tú te vas a poner acá, porque hasta eso tenía un orden en el, o sea, no era nada más de llegamos y cada quien se pone donde quiera, no, se tenían que poner en orden de acuerdo a las tribus. También, por ejemplo, aquí ya se nos describe en más detalle a los levitas y su ministerio. Ya no solamente es ya vimos en Levítico cómo se daba la consagración de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos, pero entonces aquí ya se determina que aquí es donde se determina que la tribu de Leví es la tribu que se va a dedicar al sacerdocio, al servicio a Dios, y aquí es donde se establece que ellos no van a recibir tierra. En este libro es donde se especifica que no van a recibir tierra por heredad, como ya lo hemos hablado, porque su porción es Jehová. Ellos viven del templo, ellos van a vivir del templo y del servicio al templo. También tenemos la santificación del campamento, las ofrendas, la consagración de los levitas, o sea, ya de toda la tribu, no solamente les digo de la familia de Aarón. Celebran Pascua, porque ya pasó un año, o sea, aquí ya pasó un año, entonces celebran Pascua, y también se da el llamado de la trompeta de plata. Aquí es cuando el Señor les dice que tienen que fundir unas trompetas de plata, y les da las diversas formas de tocar la trompeta para que sea un llamado, como los llamados militares, los que nosotros, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en la escuela que siempre aquí en México, ¿no? Nos pone la grabación para los honores a la bandera, ¿no? Del ti, 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 ti. Entonces ya te lo tienes que aprender cuándo es para saludar y cuándo es para ponerte firmes y cuándo es cuando. Bueno, pues es lo mismo. Esta trompeta servía con un sonido, era para que se reuniera toda la congregación. Si era un sonido diferente, es que era solo para los príncipes. Si era un sonido diferente, es que era para guerra. Así, porque pues imagínense, pues ni modo que a gritos, ¿no? O sea, estamos hablando de muchísima gente, de millones, entonces pues obviamente es más fácil que escucharan la trompeta a que el pobre Moisés estuviera pegando de gritos para que le hagan caso y para que entiendan qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces está lo de la trompeta. Después llegamos al capítulo 11, donde pasan varias cosas. Tenemos aquí, por ejemplo, el desánimo de Moisés. Aquí llega un punto en el cual
Fíjense, y aquí Moisés apenas tiene 2 años de estar lidiando con el pueblo judío y llega un punto en el que Moisés dice, ya, me tienen hasta el gorro, ya, o sea, ya no quiero nada con esto, ya me tienen harto, ya no lo soporto, o sea, ya. Pero bueno, Dios lo hace recapacitar y sigue adelante, ¿no? Pero sí llegaron a colmarle la paciencia y no una, varias veces, pero esta fue la primera en la que Moisés de plano ya quería tirar la toalla, ¿no? Porque ya no soportaba las quejas y sobre todo las quejas tan absurdas del pueblo. Después, ahí mismo en el 11 tenemos la designación de los 70 ancianos, perdón, que son 70 ancianos que el Señor escoge precisamente para poder llevar su palabra y que no sea solo en ese momento, en ese punto específico, que no sea solo a través de Moisés, y entonces les dice que se reúnan en el tabernáculo y los 70 empiezan a profetizar, o sea, empiezan a hablar palabra de Dios en ese momento, ¿no? Entonces, esos ancianos quedaron así como el Señor los eligió y quedaron como establecidos para hablar por el Señor. Sí. Hasta unos que no estaban ahí también profetizaron, dice, ¿no? Es que así es, dos que no fueron, que no llegaron, empezaron a profetizar en donde estaban, en sus tiendas, y Josué se da cuenta, recuerden que Josué era como el asistente personal de Moisés, y Josué se da cuenta y le dice a Moisés que hay dos que están profetizando, que no los deje, porque Josué es pues celoso de su jefe, ¿no? Entonces es así como de, no se los permitas, o sea, solo tú. Y Moisés dice que no, que si el Señor les está dando palabra, que adelante, que no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada y que adelante. Después tenemos el envío de las codornices. Este es un milagro muy especial porque en lugar de ser o sea, aparentemente en lugar de ser un milagro para vida, fue un milagro de juicio y fue un milagro para muerte. Aquí resultó que, les digo, tenían 2 años de haber salido de Egipto y los niños ya estaban hartos del maná. ¿No? Ya es que, o sea, es que solo comemos maná. Y es que, o sea, todos los días lo mismo. O sea, ya, fuchi, ya nos aburrimos. Y empiezan otra vez con su cantaleta de la carne que comíamos en Egipto y los ajos y las cebollas y los vergos de Egipto. Y empiezan con la chilladera. Entonces Dios se enoja, ya de plano Dios, ahí sí Dios se enoja y le dice a Moisés, está bien, les voy a dar carne. Y le dice, pero les voy a dar carne y no un día, ni 2, ni una semana, ni 2, un mes completo van a comer carne, dice, hasta que les salga por las narices. O sea, y entonces resulta que llegó una bandada de codornices, pero imagínense, eran tantos, les decía yo, ubiquémonos, estamos hablando de millones de personas, sí, 3 millones más o menos de personas. Imagínense el tamaño que tenía el campamento. O sea, obviamente estamos hablando de un campamento del tamaño de la ciudad de Mérida, pensando en tiendas y sin calles, ¿no? Entonces dice que las codornices estaban a un día de viaje para adelante y a un día de viaje para atrás. O sea, imagínense la cantidad. Dice que el que menos recogió 10 tantos. Pero sí, llegó un momento en el que ya estaban hasta el gorro de la carne. Pero además, ¿qué pasó? Que toda esa gente que se quejó, el Señor mandó mortandad con esas codornices. ¿Sí? Mandó mortandad, se murieron muchos, no sé exactamente cuántos, pero se murieron muchos, y de hecho el Señor a ese lugar le puso el nombre de tierra de la codicia, por la codicia de esta gente de querer, porque este asunto de la carne se dio por culpa de los extranjeros que vivían entre el pueblo. Ellos fueron los que empezaron así de, ¿se acuerdan de la carne de Egipto? Y fueron los que alborotaron a la gente, y alborotaron la codicia, querer más, querer otra cosa. ¿No? Y por eso, pues, hasta que se atasquen de codornices, el Señor les mandó carne, ¿no? Carne. Después tenemos también otro pasaje fuerte, otro pasaje duro, que son los celos de María y de Aarón. Recordemos que María y Aarón son los hermanos de Moisés, los hermanos mayores de Moisés. María o Miriam, es lo mismo. Miriam, para no hacernos bolas. Miriam era la hermana mayor y después era Aarón y el más pequeño era Moisés. El más pequeño, estamos hablando de un hombre de 80 y
4 años más o menos aquí, ¿no? Entonces, Moisés tendría como 82, 83, Aarón tendría como 85, 86, y Miriam ya tendría casi los 90 años en este momento. Y entonces, pues empiezan a hablar en contra de Moisés, empiezan a decir que ¿por qué solo Moisés? O sea, que por qué Moisés es el líder, que por qué Moisés es el único que tiene un lugar de preeminencia, si ellos también han hablado de parte de Dios. Y eso es cierto, recordemos que Dios también hablaba con Aarón, o sea, Dios también le daba palabra a Aarón, y en algún momento también le dio palabra a Miriam también. Recuerden que cuando cruzaron el Mar Rojo y se da este cántico de Moisés y de Miriam, se nos dice que Miriam era profetisa, o sea que ella también hablaba de parte de Dios. Entonces ellos nos dicen, nosotros también hemos hablado de parte de Jehová, ¿por qué solo Moisés? Entonces Dios les manda a hablar, les dice, a ver, vengan para acá, al tabernáculo, y la nube, recuerdan y si han leído, en el día los guiaba una nube, una columna de nube que les daba sombrita, para que el sol no los cocinara. De noche, cuando tenían que caminar de noche, los guiaba una columna de fuego que iluminaba todo. Entonces les manda a hablar al tabernáculo, a los 3 hermanos, desciende la nube sobre el tabernáculo y les dice, o sea, y Dios obviamente pues los regaña, o sea, que por qué están hablando en contra de Moisés. Esto es uno de los momentos en los cuales podemos apreciar la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios de yo lo elegí y no tengo por qué darle cuentas a nadie de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la nube se levanta, Miriam está totalmente cubierta de lepra. Totalmente cubierta de lepra. Dice que estaba blanca como la nieve, así toda, de pies a cabeza. Y Moisés intercede por ella. Moisés le pide a Dios que la sane, que no la deje así. Entonces Dios le dice que está bien, que la va a sanar, pero como que para que aprenda la lección, que la saquen del campamento por 7 días para que se purifique y ya luego regresa. Y de hecho dice que el pueblo avanzó, ella los tuvo que alcanzar, o sea, ella se tuvo que quedar ahí en lo que se purificaba y se le caía toda la lepra, ¿no? Las habladurías, por las habladurías, por haber hablado en contra de su hermano, más que en contra de su hermano, por haber cuestionado los designios de Dios, por haber cuestionado a quién Dios estaba eligiendo en este momento, ¿no? ¿Por qué Dios había elegido a quién había elegido? Entonces, pues obviamente hay una consecuencia. Después tenemos, yo creo que uno de los pasajes más importantes en el libro es el fracaso en Cades. O sea, aquí el pueblo ya avanzó y llegaron prácticamente a la orilla en donde empieza la tierra prometida, Canaán. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que mandan espías, aquí está la historia de los espías, escogen a 12 espías para que vayan y vean la tierra, o sea, para que vean esta tierra prometida y les traigan un informe de cómo está el asunto, ¿no? O sea, cuánta gente vive, cómo son, cómo es la tierra. Pues vaya, ellos no sabían a dónde estaban yendo, nadie conocía ya, ellos tenían 400 años en Egipto, entonces nadie conocía ese lugar a donde Dios los estaba llevando. Y entonces mandan a estos 2 espías, regresan, y de los 12 espías, solo 2 dicen, sí podemos. Sí podemos, porque los otros 10 dicen no podemos, son gigantes. O sea, los pobladores de este lugar son muchos y además son gigantes. Y dice, y son tan grandes que el fruto de la tierra también es enorme, porque esta gente es tan grande. Entonces dicen, por ejemplo, que las vides las tenían que cargar las vides, a los racimos de uvas, los tenían que cargar entre 2 personas porque eran del tamaño de una persona. O sea, que eran así como que todo se daba así a lo bruto, así a lo gigante, ¿no? Y entonces les da miedo, y 10 dicen que porque les van a dar una zapatiza y no. Pero estos dos espías, que son Josué y Caleb, ellos dicen que sí se puede, que sí es cierto, que son gigantes, o sea, que todo lo que dicen los otros es cierto, son gigantes y hay mucha gente y hay ciudades amuralladas, pero que Dios está con ellos
que Dios les dijo que les iba a entregar esta tierra, pues que sí pueden. O sea, que si Dios ya les dijo que sí, sí se puede. Pero como los otros dicen que no, entonces resulta que el pueblo, todo el pueblo, dice no, no queremos entrar. No queremos entrar porque vamos a entrar a una muerte segura. Y se rebelan contra Dios. O sea, es de ¿por qué nos sacaste de Egipto, donde estábamos seguros, aunque fuera en servidumbre, y nos vienes a traer aquí a una muerte segura? Y entonces aquí se voltean los papeles y es Dios el que dice, ya me hartaron. Ahora sí ya me cansaron. Y le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo, solo te voy a dejar a ti y voy a levantarte otro pueblo que sea obediente y que sea digno de esto que les estoy prometiendo, de esto que les estoy ofreciendo. Y Moisés le dice, no, Señor, por favor, ten misericordia. Moisés intercede. El mismo Moisés que hace unos capítulos estaba hasta el gorro del pueblo, ese mismo Moisés le dice a Dios, Señor, no los deseches, por favor. No los deseches, ten misericordia de ellos. Tú eres bueno, eres grande en misericordia, por favor, no los destruyas. Y entonces Dios dice, está bien, no los voy a destruir por ti. Así, ojo, por ti, por Moisés. No destruye al pueblo, pero aquí es donde se toma la decisión y Dios dice, por cuanto me retaron, por cuanto se rebelaron contra mí, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. No va a entrar. O sea, todos estos, o sea, desde el primer censo hasta este punto, pasaron más o menos, o sea, fueron meses, no fue ni un año, ¿sí? Ojo, no ha pasado ni un año de que salieron del Sinaí, donde Dios les había dado la ley, ¿sí? Entonces, pasa casi, pero no llega al año, y entonces dice, no van a entrar, no se lo merecen, y da un límite de edad que yo me sorprendí, yo no recordaba haberlo leído, dice que nadie de más de 20 años va a entrar a la tierra prometida. O sea, solo van a entrar los niños a la tierra prometida. Y entonces, es por eso que empiezan a vagar en el desierto. Ese es el motivo por el cual empiezan a vagar en el desierto, ¿sí? Les decía yo, les comentaba, ya lo había comentado y también se los había comentado a las mujeres, hay mucha gente, generalmente son personas que no conocen la Biblia, que nunca la han leído y que no conocen a Dios, que atacan mucho esta cuestión de los 40 años en el desierto y que dicen, ay, o sea, casi como que Dios es un tonto, si se hubieran leído en línea recta llegaban en 3 meses, ¿no? ¿Cómo es posible? Dices que no les dieron, Dios no tenía GPS y por eso anduvieron dando tantas vueltas en el desierto. No es por eso, y aquí lo vemos. No es que, o sea, no fue un capricho de Dios, evidentemente no fue una tontería de parte de Dios, pero además tampoco fue un capricho de Dios, fue un castigo, fue un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito era que esta generación se muriera, así, se muriera y no entrara a la tierra prometida. Entonces, como no nos iba a hacer quedarse ahí parados en la línea, porque pues quién sabe qué podría haber pasado si los dejaban ahí en la línea, en una de esas empezaban a cruzar pues desobedientes, porque sí, o sea, la desobediencia se les daba en este momento. Entonces Dios dice, no, vámonos, o sea, y los empieza a hacer dar vueltas en el desierto, 40 años, 40 años. 40 años también en los cuales, a pesar de que el pueblo colmó la paciencia de Dios, que wow, o sea, ¿hasta dónde puede llegar alguien como para colmar la paciencia de Dios? Cuando Dios nos dice, o sea, la Biblia constantemente nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, para que esta gente haya llegado al punto de que yo dijera, ya, es que sí, de veras, o sea, sí. Me imagino a Homero cuando ahorca a Bart, así. Así me imagino, porque sí debe de haber sido ya, o sea, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Y y les digo, y dan vueltas y vueltas, pero aún así, en este tiempo de castigo, en este tiempo de juicio, Dios los cuidó,
Dios no los abandonó a su suerte en el desierto, ojo, los hizo dar vueltas, pero no los abandonó. Nunca les dejó de dar de comer, nunca dejó de tener cuidado de ellos. Hay un pasaje que nos dice que en esos 40 años no se desgastaron sus ropas ni sus zapatos. O sea, si a nosotros una playera nos dura 2 años, y eso así como que cuidándola, ¿no? O sea, unos zapatos, y además, pero más imagínense andar caminando en el desierto, o sea, no era nada más no estaban sentaditos en su casa. Y las condiciones del desierto, pues obviamente que no son las mejores. O sea, el calor, el aire súper seco, y desde aquí, o sea, unos zapatos que usas todos los días, pues sí te los echas en un año. Así que sea tu par de zapatos así como que de trabajo, sí te los acabas en un año. A ellos no se les acabó la ropa ni los zapatos en 40 años. En todo ese tiempo, les digo, a pesar de, Dios es fiel. Creo que esta es una de las más grandes pruebas y una de los más grandes ejemplos para nosotros de la fidelidad de Dios. De que Dios cuando cumple algo, cuando promete algo, lo cumple. No porque lo prometió, no importando que la persona a la que se lo prometió no cumpla. Porque él, y yo dice la palabra, porque él no es hombre ni hijo de hombre para mentir, para arrepentirse. Sí, o sea, él es Dios y él cumple. Y esta es así, wow, o sea, gente tan necia, tan desobediente, tan desobediente, y aún así no los dejó morirse a su suerte, porque también pudo haber hecho eso. Ahí saben qué, regresense al desierto y muéranse. O sea, en las condiciones del desierto, en un mes ya no había nadie. ¿Pero por qué no? Porque había niños que cuidar. Esos niños tenían que crecer, o sea, Dios no podía dejar morir a los adultos en el desierto, así nada más, porque, ¿y esos niños cómo lo iban a hacer? ¿Sí? Si él estaba poniendo un límite de edad de 20 años, imagínense, había niños, eran puros niños, y esos niños no iban a poder sobrevivir solos en el desierto. ¿Sí? Entonces, wow, o sea, de veras que Dios la fidelidad de Dios es enorme y es inexplicable y puede llegar a ser, como en este punto, hasta inentendible. Hasta en términos humanos dices, yo honestamente digo, no entiendo cómo es que Dios puede ser fiel a su palabra, aún en estas circunstancias, con esta gente, ¿no? Que también vaya, con esta gente, pero que también no seamos, es tan fácil señalar a Israel porque están escritos sus fracasos, porque están escritos sus errores, pero hay que tener en cuenta que nosotros no somos diferentes a Israel, que nosotros también somos así de necios, que nosotros también somos así de infieles con Dios, que nosotros somos igual de desobedientes. Lo que pasa es que nadie lleva un registro de lo que nosotros hemos hecho. Y por eso pareciera que no. Y es tan fácil decir, ay, es que los judíos fueron bien gachos y fueron bien mala onda con Dios y fueron bien desobedientes. Desde que tú viniste a Cristo, desde que yo vine a Cristo, ¿cuántas veces le he quedado mal a Dios? ¿Cuántas veces lo he desobedecido? ¿Cuántas veces he tenido ídolos? ¿Cuántas veces le he dado la espalda? Alguien por ahí, hace muchos años alguien me dijo que no es una regla, era simplemente una sugerencia, ¿no? Que a veces sirve para obtener una enseñanza espiritual del Antiguo Testamento, sobre todo del Pentateuco. Decía, cuando veas al nombre Israel, pon tu nombre en lugar de Israel. Y entonces lo empiezas a tomar personal, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta, les digo que no somos diferentes, somos igual de pecadores, somos exactamente igual de pecadores, somos exactamente igual de falibles, somos exactamente igual, les digo, de caprichosos y de desobedientes que Israel. Nada más que nadie lleva un registro. Por favor, nadie lleve un registro de lo que yo hago. Nadie lleva registro de lo que hacemos nosotros. Por favor, te estoy viendo, Alde. Te estoy viendo. Okay. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien?
Ok, nos continuamos entonces, seguimos. Y entonces, pues empiezan a caminar por el desierto, empiezan a dar vueltas y pasan un montón de cosas, pero un montón de cosas, sí, 40 años. Es la historia de un pueblo por 40 años. Dentro de todo lo que pasa en estos 40 años, de las cosas que más resaltan, está, por ejemplo, la rebelión de Coré, que es esta persona, este hombre de la tribu de José, que habla también en contra de Moisés. Aquí el asunto es que habla en contra de Moisés, igual, ¿no? De que por qué solo Moisés. Y ellos tenían también el asunto de que por qué solo Aarón y sus hijos podían ser sacerdotes. Que ellos también podían hacerlo. Y hablan en contra les digo, de los líderes que Dios ha designado. Y entonces Dios toma cartas en el asunto y se abre la tierra y se los traga a todos. A todos. A todos, o sea, no solo a los hombres que hablaron, que no era uno, fueron varios, fueron bastantes, de esa tribu. Entonces, no solo a los hombres, a sus esposas, a sus hijos, a sus animales, a sus tiendas, o sea, todo. Yo me imagino que todo el área del campamento en donde estaba esta gente, que les digo que se organizaban por sectores, todo ese sector, todo, se hizo un boquete y se los tragó la tierra. Y dices, pero Dios es muy bueno. Aquí les voy a dar un spoiler alert de algo que pasa muchísimos años después. Se traga a todos menos a unos niños. Se traga a todos los adultos, a las familias enteras, pero hay unos niños que no se van en el hueco, que no se van en el boquete. Los descendientes de esos niños que no murieron a manos de Dios, del juicio de Dios, muchísimos años después, como 1000 años después, formaron parte de la alabanza en el templo. David escribieron salmos. Hay varios salmos en el libro de los salmos que están escritos por los hijos de Coré. O sea, vean la maravilla. Y es algo que a mí le debe llenar a uno el corazón. Y el Señor lo dice, los hijos nunca van a pagar por los pecados de los padres. Y el Señor lo especifica en su palabra, los hijos no van a pagar por los pecados de los padres. Y esta gente, a pesar de la historia que tenían, era como para que dijeras, era para que se hubieran quedado así marcados, ¿no? Esta familia se debió haber quedado marcada por todas sus generaciones. Y no fue así. No fue así. El Señor los usó y los usó para alabanza, para su alabanza. Entonces, no, por favor, las maldiciones generacionales no existen. Las maldiciones generacionales no existen. La gente no se queda marcada por lo que hizo un antepasado, ¿sí? Cuando una persona viene a Cristo, adiós, se borra todo. Se borra todo lo que haya pasado contigo y con tu familia, o sea, contigo, es personal, tú no andas cargando los pecados de tus papás, ni de tus abuelos, ni de tus tatarabuelos, y lo que tú hayas hecho, el Señor te lo perdona, ¿sí? Entonces, y este es un gran ejemplo, los hijos de Coré son un ejemplo, y hay otro ejemplo también relacionado con los hijos de Coré, que ahorita también vamos, porque está más adelante, ahorita lo vamos a ver, las mujeres ya se lo saben, pero los varones todavía no, pero bueno, en este momento, también en este punto, les digo, en estos 40 años que andan ahí en el desierto, aquí ya vamos alrededor del capítulo 20, y aquí en el capítulo 20 ocurre la gran tragedia en la vida de Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que otra vez el pueblo se está quejando, para variar y no perder la costumbre, están quejándose de que no hay agua, de que tienen sed, de que pobrecitos, tienen mucha sed. Y entonces Dios le dice, pero aquí, ojo, Dios le dice a Moisés y a Aarón, mucha gente se enfoca solo en Moisés, pero también estaba Aarón presente. A Moisés y a Aarón les dice que le hablen, que van a llegar a una peña, que le hablen a la piedra y la piedra va a dar agua. Van ellos con el pueblo y el pueblo está tan que Moisés se enoja. Este es el segundo momento en el que Moisés estalla. Y en lugar de hablarle a la roca,
la golpea con su vara. Le da 2 golpes. Y la roca da agua. Pero en ese momento, Dios les dice que por haber desobedecido, porque Él les dio instrucciones muy específicas, y por haber desobedecido, ni Moisés ni Aarón van a entrar a la tierra prometida. Y así ocurrió. Ninguno de los dos entraron. De hecho, poco tiempo después muere Aarón. ¿Sí? Poco tiempo después de estos acontecimientos, Aarón muere. El Señor les manda hablar a un monte, que es el monte Nabor, y le manda hablar a Moisés, a Aarón y a Eliezer, que es el hijo mayor de Aarón. Suben al monte y estando ahí, Dios le dice a Moisés que le quite la ropa a Aarón, sus ropas de sumo sacerdote, y se las ponga a Eliezer, para que ahora sea él el que continúa, y en ese momento Aarón muere. En ese monte muere Aarón y solo descienden del monte Moisés y Eliezer. Entonces, pues el pueblo entiende que Aarón ya murió y dice que le celebraron luto por 30 días. Hubo luto en el campamento por la muerte de Aarón. Después tenemos, fíjense, acaba de pasar todo esto, es que, ay, de veras son increíbles. Acaba de pasar todo este asunto del agua y otra vez empiezan a hablar y se empiezan a quejar y empieza entonces Dios así de, ¡ah! Y les manda serpientes. Y dice que se llenó el campamento de serpientes venenosas. Y entonces, pero, vaya, hubo gente que clamó a Dios, hubo gente que sí volteó hacia donde tenía que voltear, que era Dios, clamaron a él, y entonces había una serpiente de bronce, y Dios le dice a Moisés que levante la serpiente de bronce, así el símbolo, el objeto, que lo levante, que lo ponga como un estandarte, que lo levante, y que todas las personas que fijen su mirada en la serpiente no van a morir, y efectivamente eso es lo que ocurre, ¿no? En lo que pasa en la mortandad, toda la gente que pone su mirada en la serpiente no muere, todos los demás se mueren, y se mueren un montón de personas, o sea, pero montón de personas que se mueren en este punto. Después tenemos una historia muy particular, muy particular, porque tenemos la historia de Balaam. Balaam, el profeta Balaam. ¿Y qué tiene de especial el profeta Balaam? El profeta Balaam es un profeta, ojo, curiosamente es un profeta que no es hebreo. Dios hablaba con él y él conocía a Dios, porque él habla de Dios por nombre, o sea, menciona que Jehová le habla, pero él no anda con Moisés, él no es hebreo, él no está con ellos. Entonces resulta que ellos van pasando, ya vienen de una batalla en la que le ganaron a los amorreos, entonces van a pasar por otra región, y el rey de esa región, que se llama Balac, le da mucho miedo, porque dice, no, o sea, ya le pusieron sus cachetadas a los amorreos, y esos eran más que nosotros, a nosotros nos van a hacer chicharrón. Entonces dice, no podemos contra ellos, ¿qué hacemos? Y entonces ya háblenle a Balaam, al profeta Balaam, tráiganlo y díganle, o sea, tráiganlo, díganle que venga, porque lo que necesito es que le eche una maldición al pueblo de Israel, porque él habla con, pero fíjense, ellos reconocen el poder de Dios, o sea, él habla con Dios, y al que él maldice, o sea, es maldito, y al que él bendice es bendito, entonces lo necesito. Bueno, pues van a buscar a Balaam, le dicen que vaya, y les dice que lo dejen hablar con Dios, a ver qué le dice Dios. La primera ocasión Dios le dice, tú no vas a ningún lado, entonces él le dice, pues no, dijo Dios que no, y no voy. Bueno, se regresan, ¿qué pasó? Pues que no quiso, los manda otra vez, ahí van otra vez a buscarlo. Entonces en esta segunda vez que lo van a buscar, le dice que sí, que vaya pues, ¿no? Entonces va, pero le especifica, cuando la primera vez que le dice que no vaya, le dice, ¿por qué? Porque o sea, tú quieren que maldigas a este pueblo, y este pueblo es mi pueblo y está bendito. Por eso le dice que no. A la segunda vez que lo van a buscar, le dice, está bien, ve y vas a decir lo que yo te diga. Entonces ahí va, y se sube en un burrito, en una asna, se sube en una burrita. Entonces ahí va en su burrita. Y entonces ahí va en su burrita. ¿Se acuerdan de esa película de Pedro Infante? Aquí Michu, en su burrito. Entonces ahí va Balaam en su burrita, y resulta que en el camino se aparece el ángel de Jehová, ¿sí? Pero solo lo ve la burrita.
solo lo ve la asna. Entonces se para en el camino y pues la asna se frena, se hace para atrás. Entonces Balaam se enoja y le pega. Y entonces se hace para otro lado y se pega junto al camino, pero entonces el ángel de Jehová aparece por ese lado. Entonces el asna se mueve y le vuelve a pegar. Entonces se quiere hacer para atrás y otra vez aparece el ángel de Jehová y entonces le vuelve a pegar. Entonces a la tercera vez que le pega a la pobre burrita, Dios abre, aquí dice que Dios abre la boca de la burrita y la hace hablar. Sí, señores, un burro habló por orden de Dios y fue aquí. La hace hablar y ella lo que le dice es, ¿por qué me pegas? ¿Que no te he sido un buen animal? ¿Que no siempre hago lo que tú quieres? Fíjense, ¿por qué me pegas? Y entonces, y todavía le dice, ¿que no te he sido siempre un buen animal y hecho lo que tú quieres? Y le dice, no, que está muy enojado. Le dice, no. En ese momento, Dios abre los ojos espirituales de Balaam y ve al ángel de Jehová. Ahora sí lo ve, y entonces ya él reconoce quién es y se postra en tierra para adorar, y el ángel de Jehová le dice que por qué le pega al pobre animal. O sea, que por qué le pega, ¿sí? Pero bueno, entonces lo regaña porque golpea al asna, porque la golpeó 3 veces sin necesidad. Dice, ella se estaba dando cuenta de que era yo. Entonces, ¿por qué le pegas, no? Pero bueno, y le dice que está bien, que lo va a dejar, que vaya, pero que va a decir lo que él le diga que tiene que decir. Y él dice que sí, y va. Llega con Balac, y Balac, antes de preguntar nada, asume que Balaam va a lo que le pidió, que es a maldecir al pueblo. Entonces dice, mira, ven, párate en este monte, dime qué necesitas. Y entonces Balaam así como de, bueno, pues necesito que me armes unos altares y que me traigas tantos becerros y tantos cabritos y tantas cosas. Y él le lleva todo. Y cuando se hace todo el sacrificio, Dios, ¿qué es lo que le dice a Balaam? Que bendiga al pueblo de Israel. Entonces él bendice al pueblo de Israel y Balac se enoja mucho porque le dice, oye, o sea, yo te traje para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Y él dice, y fíjense cómo a pesar de la forma tan rara en la que Balaam llegó ahí, Balaam dice una frase muy, muy cierta que dice, yo no voy a hacer lo que Jehová no me mande. Yo solo voy a hacer lo que Dios me diga que tengo que hacer. Wow, o sea, así deberíamos de ser nosotros. Si Dios dice que no, es no. Y si Dios dice que sí, es sí. Punto. Sin más cosas, ¿no? Se enoja Balac y le dice, bueno, está bueno. Mira, vámonos a este otro monte, de acá los ves de lejitos, así, de acá los ves de lejitos, solo vas a ver a los de enfrente. A esos, cuando menos a esos, maldícelos. Se le dice, a ver, tráeme pues, y le vuelve a armar todo los altares y los animales, y todo, se hace todo el sacrificio, y vuelve a bendecir al pueblo de Israel. Y Balac se tuerce del coraje, y le dice, ¿por qué? Dice, es que no voy a hacer lo que Dios no quiere. Lo intentan una tercera vez, o sea, Balac no aprende, lo intentan una tercera vez, y a la tercera vez pasa lo mismo. Entonces, 3 veces quiso Balac maldecir al pueblo de Israel y 3 veces Dios bendijo a su pueblo. Entonces ya Balac la dejó por la paz y dijo, vete tú por tu camino, yo me voy por el mío, ya y nos vemos. Y ya lo dejó en paz. Y mientras, pero fíjense cómo también esto nos muestra el cuidado de Dios por su gente, la misericordia, la providencia de Dios. Ellos ni se enteraron. Ellos ni se enteraron de que Dios los había bendecido 3 veces, de que alguien los quería maldecir, de que fue tan necio que lo intentó 3 veces. Ellos ni siquiera se enteraron de que todo eso pasó, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Oigo que alguien abre su micrófono. Ok, bueno. Les digo, entonces, bueno. Entonces aquí, todo esto, les digo, pasó en 40 años. Digo, pasaron más cosas, pero esto es lo más, como lo más representativo. Y entonces ahora sí, regresan después de dar toda la vuelta, ya se murieron todos los adultos y los niños ya crecieron. Entonces llegan otra vez a la orilla de la tierra prometida, Dios los vuelve a llevar para allá
y se realiza el segundo censo. ¿Sí? Este es el segundo censo, la segunda enumeración. Y aquí tenemos otra vez la lista de la tribu de Gad, la tribu de Dan, así todos, ¿no? Aquí hablan de todos, se mencionan a todos. Y entonces después tenemos los preparativos, como ya están en la orilla, entonces comienzan los preparativos para entrar a la tierra prometida. Aquí comienzan y tenemos primero de los capítulos 27 al 30, tenemos las leyes de la herencia, ofrendas, fiestas, votos, a todo lo que van a tener que hacer cuando entren. Y aquí me quiero tomar un momento para platicarles rápido la historia de algo que tiene que ver con las leyes de la herencia. Resulta que Dios dice que la tierra se la van a dividir por sorteo. O sea, que así va a ser van a hacer una rifa y van a ir seleccionando cómo cada tribu va a ir agarrando qué pedazo de tierra, ¿sí? Y que dice que la tierra se va a repartir de acuerdo al censo que se acaba de realizar. Pero si ustedes leen el censo, y esa era la manera en la que se hacía en la antigüedad, cuando se hacía un censo solamente se contaba a los varones. Se contaba don Pepito con su esposa y 4 hijos, pero ni los nombres ponían, ¿sí? O sea, y luego don Manuelito con su esposa y 7 chamacos, y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, y entonces conforme a ese censo, así les vas a repartir la tierra. Pero resulta que dentro de esta gente, dentro del pueblo, en la tribu de José, existió un varón que se llamó Zelofejad. En este punto de la historia, cuando ya van a repartir, cuando ya van a ver cómo se va a repartir la tierra, Zelofejad ya murió, ¿sí? Él ya murió, pero dejó 5 hijas. No tuvo hijos varones, solo tuvo hijas mujeres. Entonces estas hijas van delante de Moisés con todo el respeto, o sea, sin quejarse, sin murmurar, con todo el respeto hacia la autoridad de Moisés, y le piden que por favor hable con Dios, porque dicen, no es nuestra culpa no tener un hermano varón, ni siquiera es culpa de mi papá no haber tenido un hijo varón, no es justo que no nos toque nada porque somos mujeres, y no es justo que el nombre de mi papá sea borrado de la historia de Israel solo porque no tuvo hijos varones. Entonces Moisés habla con Dios y le expone el caso de las hijas de Zelofejad, y Dios cambia las leyes de la herencia por las hijas de Zelofejad. Sí, le dice que sí, que el caso de estas muchachas es justo y que tienen toda la razón. Entonces se cambian las leyes de la herencia y entonces dice que cuando un hombre tenga hijos varones se reparte entre varones, pero si muere sin hijos varones, la propiedad pasará a sus hijas. Y esto fue gracias a las hijas de Zelofejad. Dios hizo justicia, le hizo justicia a estas muchachas, estas 5 mujeres. Después de esto tenemos lo que le llaman el juicio de Madián. Ya se habían agarrado con los madianitas antes y los madianitas les habían ganado, les habían puesto una zapatiza. Entonces, les digo, pero aquí ya esta es una segunda generación, y además es gente joven. Entonces, Dios les permite vengarse y le ponen una arrastrada a los madianitas, matan a todos los varones los matan. Pero así, gacho, destruyen las ciudades, o sea, pero así, los exterminan casi. Y solamente llegan con las mujeres y los niños. Y Moisés les dice, y también lo comentábamos, la desobediencia, un 99% de obediencia sigue siendo desobediencia. Tenemos que cumplir lo que Dios dice, como Dios lo dice. Entonces Dios les dijo que mataran a todos. A los guerreros israelitas pues, se les hizo gacho matar a las mujeres y a los niños. Entonces los agarraron como prisioneros de guerra y regresan con ellos al campamento. Y Moisés les dice, ¿por qué trajeron a las mujeres y a los niños si Dios dijo que los mataran a todos? Entonces lo que hacen es que les dice, ¿y por qué? Dice, porque las mujeres van a empezar a llevar a los hombres al culto a los Baales. Por eso es que Dios no quería que se trajeran a las mujeres. Entonces lo que hace es que les dice, es muy feo este momento, pero así tiene que ser y hay una razón. Les dice que maten a todas las mujeres que allá hayan conocido varón y que maten a todos los varones, a todos los niños varones.
que dejen solamente, vivas solamente a las niñas y a las jovencitas vírgenes, nada más. ¿Por qué? Porque por la edad que tendrían, deben de haber sido de más o menos unos 15 años para abajo, todavía no tenían un sentimiento religioso firme y convicciones religiosas firmes, entonces se iban a poder acoplar y entender el culto a Dios, y estando tan chiquitas no se iban a acordar de lo que hacían sus padres. ¿Sí? Entonces, por eso es que así es como les permite quedarse con esa parte. Para todos los demás los tienen que matar. Y después tenemos la distribución de la tierra al este del Jordán. El límite de la tierra prometida era el río Jordán. ¿Sí? Lo iban a tener que atravesar y están ahí. Pero resulta que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés eran gente que tenía ganado. Entonces dice que ellos vieron que la porción de tierra que estaba antes de cruzar el Jordán, era una tierra buena para el ganado. Entonces ellos le piden a Moisés que le pida a Dios que les dé ese pedazo de tierra. Sé que ellos no quieren cruzar el Jordán, que ellos se quedan ahí, que no hay problema. Y entonces Dios les dice que está bien, pero que les da como a escoger. Se quedan ahí, pero se quedan ahí, o sea, se quedan ahí y no cruzan el Jordán, así nada, y ahí se quedan y se quedan solos, o sea, y se rascan con sus uñitas, o si mandan hombres armados, o sea, dejan ahí a sus mujeres, a sus niños, sus tiendas, pero mandan a todos sus soldados a cruzar el Jordán junto con las otras tribus para tomar posesión de la tierra, y entonces el Señor también va a estar con ellos. Y estas tribus acceden y dicen que sí, y así lo hacen. Ellos se establecen ahí y dejan ya sus tiendas ahí, pero los soldados se quedan con el ejército completo de Israel para el momento que tengan que cruzar el Jordán y tomar la tierra. Ya en su momento, cuando empiezan a tomar la tierra y todo, cuando ya está todo en paz, ellos se regresan, los soldados se regresan y cruzan nuevamente el Jordán y se quedan de este lado del Jordán. Después también tenemos la especificación de las ciudades de refugio. Se establecen las ciudades de refugio. ¿Qué son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio son ciudades en las cuales podía ir una persona. Específicamente se habla de una persona que por accidente haya matado a alguien. ¿Sí? Ojo, sin intención. O sea, no es un asesinato premeditado. No tenía la intención de hacerlo, o fue por defensa propia, fue por accidente, o sea, pero no tenía la intención de hacerlo, pero mató a alguien. Entonces, lo que puede hacer es irse a vivir a una de estas ciudades de refugio. Si está ahí, no lo pueden tocar, porque la ley marca que una vida se paga con otra vida. En ese momento, la ley mosaica marcaba el ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú mataste a alguien, te tienes que morir, porque es vida por vida. Pero como no fue intencional, Dios establece estas áreas de refugio pero no se pueden salir de ahí, nomás que se queden a vivir ahí ya para el resto de su vida. Mientras estén ahí, no se les puede hacer nada. Y el libro se cierra con el establecimiento de las leyes para las mujeres casadas que tienen heredad. ¿Se acuerdan de la historia del que les comenté de las hijas de Zelofejad? Pues entonces resulta que ya aquí ya nada más establece que le piden a los hombres de la tribu de José, que es donde ellos pertenecían, le pide que por favor, que nada más que les conceda que ellas se casen dentro de su tribu, para que la heredad no se reparta. Porque, si se acuerdan y lo vimos cuando vimos Levítico, cada 50 años se celebraba el jubileo. Entonces, en el jubileo, lo que tendrían que hacer es que les tendrían que liberar sus tierras y dárselas a la familia con la que se casaron. Entonces, si ellas que eran de la tribu de José se casaban con alguien de la tribu de Zabulón, ese pedazo de tierra ya no le iba a pertenecer a la tribu de José, sino a la tribu de Zabulón. Entonces, iba a ser un reburjadero y una fragmentación terrible. ¿Sí? Entonces, aquí Dios también les concede y les dice que sí, pues que las mujeres pueden heredar, pero con la condición de que se casen dentro de su tribu. Y en el caso específico de las islas de Zelofejad, dice que se casan con los hijos de sus tíos, o sea, se casan con sus primos, y entonces sí ya todo queda en familia y no se despanzurra la heredad, no se desperdiga por todos lados la heredad, ¿sí? Ahora, ya saben que les voy a pasar
les voy a pasar la presentación, pero aquí para que más o menos vean si alcanzan a ver, estas rayas amarillas que están por aquí, esta es la ruta, el área por donde estuvieron, según el Éxodo. Estas rayas amarillas de acá indican lo que pasó en Éxodo, o sea, la salida de Egipto, aquí está más o menos el monte Sinaí, y aquí está, la parte donde llegan a la orilla con lo de los espías. Todas las líneas rojas, todo este reburujadero que está aquí, es todo lo que anduvieron dando vueltas en el desierto porque no, por haber desobedecido, ¿no? Vean todo así que se ve, por desobedientes. Ahora, esto también es algo de llamar la atención. En este libro encontramos las 7 quejas, las 7 grandes quejas del pueblo. Hubo 7 ocasiones así específicas en las que el pueblo se quejó amargamente, todo el pueblo contra Moisés y contra Dios. ¿Sí? Número 1, en el capítulo 11, contra el camino. Es que el camino es muy largo, es que porque tenemos tanto tiempo caminando, es que, ya saben. Entonces es contra el camino. Después, igual en el capítulo 11, es en cuanto a la comida. Es cuando se quejan de que ya están hartos de estar comiendo maná, que todos los días es lo mismo, y es cuando Dios les manda las codornices para que se harten de carne. Después hablan contra los líderes. Aquí es donde hablan contra Moisés. ¿Sí? Aquí es donde hablan contra Moisés y se da la cuestión aquí es de la cuestión de Aarón y Miriam en contra de Moisés. Después es en cuanto a la tierra prometida. ¿Sí? Aquí es cuando se revela el pueblo y dice no vamos a entrar porque son gigantes, porque son muchos y porque no queremos. Y no vamos a entrar, entonces es esta ocasión. Después tenemos el 5, que es en contra del elegido de Dios, y esta es la rebelión de Coré, específicamente, cuando se quejan en contra de Moisés específicamente. Después tenemos la falta de agua en el capítulo 20, que es el episodio donde Moisés desafortunadamente revienta y golpea la peña. Y la número 7 es contra las provisiones de Dios, que ya es en el capítulo 21. Esto es en el capítulo 21, y esto es precisamente por lo que pasa lo de la mortandad de las serpientes. ¿Sí? Porque les digo que es la quejadera y la quejadera y la quejadera. Pero estos son los 7 grandes puntos en la historia que se narra en este libro de las quejas del pueblo. ¿Sí? Las quejas y quejas y quejas del pueblo. Ahora la parte que a mí me gusta, la parte que más me gusta. Cristo, en el libro de Números, ¿en dónde lo encontramos? A Jesús lo encontramos en 3 grandes puntos, en 3 grandes representaciones. Número 1, silencio. Perdón por mi perro, permítanme. Jessy tiene razón. Está diciendo el amén a lo que está diciendo. Sí. Número 1 es la peña golpeada. La peña representa a Cristo. ¿Sí? Esta peña representa a Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 10:4, y aquí Pablo nos está diciendo que la roca es Cristo, que está haciendo un resumen en el capítulo 10 de los versículos 1 al 15, Pablo hace un resumen de los eventos que suceden cuando están en el desierto, y aquí en el versículo 4 habla del agua que necesitaban, que salió de la roca, dice, y la roca es Cristo. Entonces, fíjense cómo esta roca que a pesar de haber sido golpeada dio vida. Y eso es lo que pasó, eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. A pesar de haber sido sacrificado y golpeado tan brutalmente, nos dio vida eterna, vida abundante, agua viva. Después tenemos, y esto lo vimos en los grupos pequeños, si se acuerdan, Juan Carlos, me acuerdo que nos platicamos de eso. La serpiente de bronce es una figura de Cristo, ¿sí? Cuando él está hablando con Nicodemo, le dice que el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado como la serpiente de bronce. Se está refiriendo a la cruz, ¿sí? Cuando Jesús lo menciona, se está refiriendo al hecho de que va a ser crucificado, pero de que es eso, de que él va a estar físicamente en alto, y toda la gente que dirija su mirada hacia él va a ser salva, va a vivir, no se va a morir.
Entonces, a eso se refería Jesús al referirse a sí mismo como la serpiente de bronce. Y las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio son una figura de Jesús. Es esto, o sea, tienes un pecado, cometiste un pecado, vienes cargando un pecado, pero tú puedes venir a Cristo y no vas a tener necesidad de pagar por el pecado que cometiste, porque Él paga por ti. Sí, tú ya no, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es por lo que venimos a Cristo, esas son las condiciones en las que llegamos con Jesús, las condiciones en las que llegamos a sus pies. Venimos con pecado cargando, venimos con pecados cometidos consciente e inconscientemente, que queríamos o que no queríamos, pero era nuestra naturaleza pecadora y la que tenía el control. Y Él es nuestra ciudad de refugio. Estando en Él, estando con Él, no vamos a tener que pagar el pecado que cometimos. Él ya lo pagó. Él ya pagó todo. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Estos 3 puntos están claros? Sí. Ok, perfecto. Y ya saben que para que cerremos, para que se den una idea de las fechas en donde andamos, estos eventos pasan alrededor de 1445 antes de Cristo, y en este año se da el primer censo, la dedicación del tabernáculo, el asunto de los 2 espías y el fracaso en Cádiz, o sea que no quieren entrar y se regresan. Todo eso pasó en ese año más o menos. Por ahí del 1426, o sea, ya pasaron 20 años, se da la rebelión de Coré. O sea, la rebelión de Coré se dio más o menos a la mitad de los 40 años que anduvieron en el desierto. Y aproximadamente en 1407, años más, años menos, pasan todos los eventos que tienen que ver con ya la entrada, o sea, el final, la muerte y el final de la primera generación, y la entrada a la tierra prometida. Se da lo del agua en la peña, la muerte de Aarón, la serpiente de bronce, el asunto de Balaam y el segundo censo. Y ya para que vayan a entrar, todo esto se da más o menos en 1407. ¿Qué estaba pasando en otras partes del mundo? No, es para que tengamos una idea. En este lapso, en estos 50, 40 años, más o menos, por ejemplo, en 1420, antes de Cristo, obviamente, Creta es conquistada por Micenas, comienza el periodo micénico. Es un periodo que es antes de los griegos. En 1410, la isla de Creta es arrasada por la erupción del volcán de la isla Santorini. O sea, le llega la lava desde otra isla y los arrasa. Se mueren todos. En 1408, en Egipto, probablemente inicia el reinado del faraón Amenofis II. ¿Sí? En 1400, en China se expande la dinastía Shang, y en Egipto, Tebas, que es la capital de Egipto en este momento, llega a ser la ciudad más grande del mundo. Obviamente estamos hablando de ese mundo, ¿sí? Del mundo conocido en ese momento. Se vuelve la ciudad más grande del mundo, superando a la ciudad de Memphis. Una ciudad enorme considerando que para esas fechas enorme era más de 300,000 habitantes. O sea, era algo así como Chetumal. Pero para esas fechas era mucho. Para esas fechas sí era muchísimo. Ok. Espérenme. Y nos salimos de compartir pantalla. Listo. Pues bueno, esto es todo por hoy. En esto termina nuestra lección de hoy sobre números. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, si me permiten, voy a terminar la grabación. Y si tienen algún comentario, ahorita lo